¿Cómo está, Nilo? Marimari Pupeñi, Marimari Pulamien, Marimari Compuché, Inche, Nilo Cayuqueo, Los Toldo Guaría, Mapuche. Bien. ¿Qué significa eso? Dije un saludo a los hermanos, a las hermanas, a los amigos, que soy de Los Toldos de la comunidad mapuche. Bien. ¿Tiene algún significado la vincha que lleva puesta? Sí, esta vincha es una vestimenta tradicional de nuestra gente. A los jóvenes cuando ingresaban, cuando se hacían jóvenes a los 14, 15 años, sí, se le entregaba la vincha como símbolo de que ya eran hombres, que ya podían participar con los adultos. Y esto fue un símbolo muy fuerte, por ejemplo, en las guerras contra los españoles y contra el ejército argentino, ¿no? Todos los guerreros tenían que tener esto sí o sí, era una cosa muy importante, el símbolo de lucha, ¿no? Es como significativo para la comunidad. Significativo, es como un símbolo de fortaleza también, de darse ánimo, ¿no? Y siempre tiene dibujos que simbolizan, por ejemplo, los 4 puntos cardinales, que es la Meli Huichalmapo, como decimos nosotros, que son los 4 puntos cardinales de donde convivimos, ¿no? Perfecto. Donde venimos. Estuve leyendo acerca de su trayectoria y pertenece a diferentes organizaciones, ¿no es cierto? ¿Qué lo llevó? Primero, ¿a cuáles? Y segundo, ¿qué lo llevó a participar activamente de estas organizaciones relacionadas con las... Bueno, yo desde niño en la comunidad, uno de los pocos que había aprendido a leer, sí. Mi tío abuelo era el lonco, como se dice, lonco es jefe, ¿no?, de la comunidad, también se decía cacique, trajeron los españoles ese nombre. Y con él, como sabía leer y escribir, yo le leía las cartas y le escribía las cartas a mi tío abuelo, que era el jefe de la comunidad, y él no sabía, por supuesto. Entonces, ahí me enseñó mucho de la cultura, lo que era la vida, la cosmovisión, el universo, la relación entre la gente, la relación del ser humano con la naturaleza, con la biodiversidad, y eso me quedó grabado, lo aprendí de chico, a los 9, 10 años. Sí. Inclusive eran cosas, aprendí mucho hasta el sufrimiento, porque mi tío, como peleaba luchaba, digamos, contra los blancos que nos habían invadido. En esa época había muchos italianos, españoles que habían llegado a Europa, invadieron, y con el apoyo de la policía se estaban apoderando de las tierras, ¿no? Y mi tío con su gente luchaban en contra de ellos, y 2 por 3 lo metían preso. Yo a veces iba a un destacamento policial a tratar de sacarlo a mi tío que estaba preso. Yo tenía 10, 11 años, ¿no? ¿Se hizo militante? Me hice militante de chiquito y aprendí mucho de él, entonces tuve mucho respeto por mi tío abuelo y aprendí mucho, y cuando fui grande continué trabajando en esto. Sí, sí. Nilo, ¿y hoy cómo está la situación de los pueblos? Hoy. Bueno, en Argentina estamos bastante mal, invisibilizados por un lado, ignorados, ninguneados, ¿no? Hay como 2 millones de indígenas en el país, o como 30 pueblos diferentes, con los idiomas, las tradiciones. Sin embargo, acá hay como diría yo, una conspiración de silencio, nadie habla de los pueblos originarios, ni siquiera el gobierno, nadie habla nada, ¿no? Entonces, se hizo un censo totalmente malintencionado, totalmente distorsionado, donde hubo regiones que no se hizo censo, y las preguntas eran muy distorsionadas para que la gente dijera que no hay indígenas. Y la razón es muy simple, ¿no? La mayor parte de los recursos llamados naturales, ¿no?, las riquezas, están en nuestros territorios. Por lo tanto, decir que existen los indígenas, hay que reconocerles los derechos donde vivimos, ¿no? Por lo tanto, hay que decir que son poquitos es más fácil que decir que son muchos y luchar contra ellos, ¿no? Entonces es más fácil desalojarlo, ningunearlo, ignorarlo, invisibilizarlo. Entonces es más fácil llevar a cabo un proyecto de explotación de los recursos, que la mayor parte está en nuestros territorios. Creo que esa es la razón fundamental por la cual nos ningunean, nos invisibilizan, nos ignoran prácticamente, ¿no? Nilo, esto es muy fuerte lo que está diciendo, porque está en juego la vida de las personas, ¿no es cierto? Exactamente. Es una total violación diaria de los derechos de los pueblos indígenas en el país, y tristemente el Estado argentino, a través del gobierno, han firmado acuerdos internacionales donde se compromete a respetar los derechos de los pueblos indígenas, pero en la práctica no lo hace. Por ejemplo, tenemos el convenio 169 de la OIT,
la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, a ser consultados ante cualquier proyecto en sus tierras. El gobierno no lo hace, mandan las compañías directamente y si hay que desalojar, los desalojan, donde hay petróleo, donde hay minas, donde haya cualquier tipo de recursos, ¿no? Hay una Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Naciones Unidas, de cual el gobierno argentino también es signatario, tampoco lo respeta, que habla de los mismos derechos. Y la Constitución misma, ¿no? El artículo 17, inciso B del artículo 94, habla de los derechos de los pueblos indígenas, que tampoco, y habla de la preexistencia, o sea que la Constitución misma dice que somos preexistentes al Estado argentino. El Estado argentino tiene solamente 200 años, nosotros estamos acá hace muchos miles de años. Y eso está en la Constitución, sin embargo no tenemos derecho. El gobierno el Estado argentino, a través de los distintos gobiernos, no solamente sino los anteriores también, ¿no? Y ni que hablar de los militares, por supuesto, pero no reconocen, por ejemplo, los territorios de los pueblos donde vivimos ancestralmente. Ni siquiera cuando reconocen alguna comunidad, no reconocen el subsuelo. O sea que ellos cuando encuentran petróleo o minas, lo que sea, tienen el derecho de salvajar a la gente porque son consideradas del Estado, ¿no? Y Nilo, ese es el principal reclamo hoy, que los reconozcan reconozcan los derechos que ustedes tienen. Por supuesto, nosotros queremos vivir en nuestro territorio en paz, en armonía, como lo hacíamos hace miles de años. Queremos solamente eso. Pero sin embargo no nos están escuchando. Hemos hecho movilizaciones, hacemos reuniones, hemos hecho gestiones ante el gobierno provincial, nacional, ni siquiera nos reciben. Hemos tenido que hacer movilizaciones y cuando se cumplieron, no sé si ustedes lo vieron, pero cuando se cumplieron el 200 años de la independencia argentina, sí, en el 2010, hicimos una gran movilización de todos los 4 puntos cardinales del país. Nos concentramos en Plaza de Mayo, éramos 20.000 indígenas que no tuvieron más remedio que reconocer. Muchos canales pasaron algo, ¿no? Pero muchos también lo ignoraron bastante. Y fue muy interesante porque tuvimos la oportunidad de interactuar, de conversar con mucha gente de Buenos Aires, por todas las caminatas que se hacían, y la gente muy interesada. Bien. La gente se sorprendía que hubiera indígenas, tantos indígenas en Argentina, se sorprendía que estuviéramos sometidos, que no nos reconozcan los derechos. Fue muy interesante y por eso creemos nosotros que necesitamos educarnos nosotros y educar al pueblo argentino, ¿no? Sobre que están viviendo en un territorio que es de los pueblos originarios, porque acá hablan del argentino como si fuera un solo tipo de argentino, como si fuera una nación homogénea, y en realidad no, somos muchos pueblos que vivimos acá, no tiene nada que ver alguien de Jujuy con alguien de Buenos Aires o de Santa Cruz, ¿no? Y eso es lo lindo, porque la diversidad cultural que tenemos, eso habría que celebrarla, apoyarla, ¿no? Y eso no se está haciendo para nada, y se está tratando de imponer, por ejemplo, hablando de, ustedes tienen un medio, yo tengo amigos, por ejemplo, collas, que cuando quieren estudiar comunicación o, por ejemplo, locución, les exigen que tienen que hablar como se habla en Buenos Aires, ¿no? Esa es la escuela de periodismo, es eso, ¿no? O sea, hay una imposición de un solo idioma, de una sola cultura, de una cultura occidental, que es la que vino de Europa, ¿no? Y es una pena, porque no se está respetando las diversas culturas, que eso es lo lindo que hay en el país. Nilo, 2 preguntas. Entre las diferentes comunidades, entre los diferentes pueblos, ¿hay algunos que tienen más privilegios que otros debido a la, no sé, a la situación, localización geográfica en donde viven? No, realmente no. Estamos todos casi en las mismas condiciones. ¿Y por qué cree que no es agenda, Nilo? ¿Por qué cree que no es agenda un tema tan importante para el gobierno? Bueno, desde el año cuando se instauró, digamos, lo que se llama el neoliberalismo, ¿no? Es la explotación irracional de los llamados recursos, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Argentina fue uno de los primeros que abrazó ese sistema neoliberal a través de la política, primero de los militares, después de los radicales, y la continuó Menem, que fue que la profundizó. Entonces fue una política de Estado y continúa hasta hoy, que es la de explotar al máximo los recursos naturales, sin importar la biodiversidad, sin importar la gente que vive ahí, sin importar los animales. Entonces hoy estamos viviendo en un Estado que realmente, digamos, lo que se llama extractivista, que quiere decir que quieren extraer todo lo que haya debajo y convertirlo en dinero, ¿no? Sin importar las consecuencias de eso, ¿no? Hoy tenemos un montón de gente enferma de cáncer, de enfermedades, hay mucha contaminación, se están tirando más de 200 millones
de agroquímicos en el campo para poder matar lo que ya llaman maleza, que para nosotros es la biodiversidad, Total. para poder sembrar soja, por ejemplo, ¿no? Yo vengo de una zona sojera donde tenemos un gran porcentaje de enfermedades cancerígenas, como en los toldos, toda la provincia de Buenos Aires, y lo que era la pampa húmeda casi no existe hoy día, porque realmente el campo está en manos de entidades financieras, de grandes estancieros, que muchos las han vendido a entidades financieras que explotan al máximo todo lo que sea el suelo. Entonces hay una gran contaminación, están todo el tiempo fumigando, hay muchas enfermedades. Total. Tapando, digamos, no están hablando nada de toda esa gente joven que muere de enfermedades respiratorias, de cáncer, y es una cosa muy triste, ¿no? Nilo, para redondear la entrevista, a su juicio, según su modo de ver, ¿qué debería pasar para que esta historia sea reconocida, para que toda la sociedad valore a las comunidades como tiene que valorarlas? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, nosotros creemos que aquí todo pasa por hacer una alianza con todos los sectores de la sociedad, porque los pueblos indígenas no somos los únicos que estamos oprimidos, o explotados y ninguneados. Hay mucha gente pobre que también que no es indígena o mestizo, que también en condiciones, y viven muchos en condiciones infrahumanas. Hemos tenido la oportunidad de visitar barrios, lo que llaman acá villas miserias, ¿no? Como vive la gente, es en condiciones totalmente infrahumanas. Nosotros en el campo no tenemos mucho, pero tenemos algo, ¿no? Pero cuando vamos a una villa miseria, vemos cómo viven cientos de miles de personas, es muy triste, y que eso en Argentina no se reconozca y nadie está hablando de eso, ¿no? Entonces lo que estamos tratando de hacer es a ver cómo nos podemos comunicar con ellos, con los trabajadores, con la gente de la clase media, con los que tengan interés en crear un mundo mejor, porque consideramos que este es un Estado bastante obsoleto, que fue creado hace 200 años y que es tiempo de renovarlo, de refundarlo, diría yo, ¿no? De crear un nuevo sistema de justicia, un nuevo sistema de educación, un nuevo sistema donde la gente pueda educarse lo que es el medio ambiente, lo que es la convivencia misma, lo que es la comunidad. Yo a veces he tenido oportunidades cuando vengo a Buenos Aires y veo toda esta gente que vive en departamentos, ¿no? Que ni se saludan, ni se chocan, se van por delante. Es una cosa, me parece bastante irracional, una cosa totalmente enajenada, no sé, fuera de sí, y me parece que no es una vida normal. La gente vive muy agresiva, mucha violencia, y eso no es posible. Creo que hay que cambiar esta sociedad, convertirla en una sociedad donde se dé paso a la diversidad cultural, que se celebre la vida de la gente, que se respete el medio ambiente, que se viva en comunidad, que haya solidaridad entre la gente. Eso no existe, ¿no? Entonces estamos mal, estamos yendo más militares, más policía, y escuelas de policía que salen miles y miles, y gendarmería por todos lados. Entonces no hay gente realmente que están para reprimir a la gente y no están para convertir a una sociedad más justa, más homogénea, ¿no? Resumiendo, es un tema de conciencia y un tema de educación para que todos nos respetemos entre todos. Sí, no somos los únicos, los indígenas, los que estamos mal, lo dije. Seguro. Entonces tenemos que transformar este Estado que creemos que ya cumplió un ciclo, y crear uno nuevo. Entonces para eso necesitamos educarnos, conocernos unos a los otros, ¿no? Y que los pueblos indígenas no somos los salvajes que dicen los libros de historia. Hay que empezar por cambiar la educación, que éramos los indios que matamos, robamos mujeres, que nos emborrachamos, ¿no? Nuestra filosofía de la vida es muy distinta, una filosofía en armonía con la naturaleza, en comunidad, en solidaridad, en reciprocidad entre la gente. Hay una distorsión total de lo que es la historia, los libros y la educación, ¿no? Perfecto. Nilo, muchísimas gracias por participar. No, es un gusto, y en cualquier momento, y un saludo a toda la audiencia de la zona sur del Gran Buenos Aires y la capital federal. Bueno, estábamos con Peucayal. Nilo. ¿Cómo? Peucayal quiere decir adiós, nos vemos pronto. Peucayal.